Aunque para un público hispanohablante el tener en cuenta productos de compañías como ASRock no son precisamente las primeras opciones que se les pase por la cabeza, lo cierto es que el prejuicio sobre esta marca nos aísla de múltiples alternativas que, sobre todo desde una relación sobre la calidad-precio, se vuelven imbatibles por compañías de mayor renombre para ese público. Y probablemente una prueba de ello venga desde las gamas más bajas a través de modelos como la ASRock B650M HDV, placa que analizaremos en este video para descubrir qué tan buena opción sería la misma a partir de cada una de las características presentadas y desde aquellas ventajas y desventajas que se tendrían para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Es que empezando con ese apartado de características, aquí como sería evidente nos encontraremos con una placa bajo el chipset B650 y el socket AM5, que nos estaría dando con ello soporta procesadores dentro de Ryzen 7000 y 8000, además de una compatibilidad para próximas generaciones, y para lo cual en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR5 con un máximo de 96 GB, y por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 48 GB. En relación con su frecuencia y por el chipset implementado, se limitarían las mismas hacia los 4800 megatransfer sin ningún tipo de modificaciones. Y ya si habilitamos sus perfiles ESPO o realizamos modificaciones manuales en overclock, podemos alcanzar hasta 7200 megatransfer. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a eso encontraremos 2 M.2, principal dentro de estos tendría soporte en PCI Express 5.0, mientras que para su segunda conexión se haría soporte en PCI Express 4.0. A su vez, el formato de estos modelos también presentaría cambios, en este caso siendo compatible el M.2 principal con tarjetas de formato desde el 2280, mientras que para la segunda conexión se vería compatibilidades de tarjetas en el 2260 hasta el 2280. Cuanto a sus puertos de expansión, se nos van a presentar dos PCI Express con formato X16. Ambos tendrían soporte en PCI Express 4.0. Sin embargo, tan solo el principal dentro de los mismos podría correr a través de esas 16 líneas disponibles. Para la segunda conexión, tan solo se correría por 4. Además de que también tendríamos un PCI Express X1 4.0 y un M.2 de tipo KE para tarjetas Wi-Fi. Cada una de esas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC897 y ya dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema podemos encontrar una conexión TPM, 3 conexiones para ventiladores externos, un encabezado para tarjetas en Thunderbolt, 2 USBs 3.2 de primera generación y un encabezado para USB 3.2 de segunda generación tipo C, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un HDMI, un DisplayPort, un USB 3.2 de primera generación tipo C, 2 USBs 3.2 de primera generación tipo A, 4 USB 2.0, una conexión hacia un RJ45 en los 2,5 gigabits, 3 conectores de tipo jack y adicional a ello veríamos la utilidad de BIOS Flatbed Button. Ya por último nos encontraremos con un URM que va a contar con un total de 10 fases de alimentación, siendo en este caso una placa de formato de tipo micro ATX, desde la cual podemos estar viendo uno de los modelos con el mejor balance calidad-precio, desde lo que es una opción que brindaría excelentes condiciones tanto en el URM como en la conectividad, como para destacarse de la gama donde se asignaría la misma, pero sobre todo acompañado por un precio difícilmente rebatible, y que es realmente la razón por la cual se optaría por esa placa, aunque sin embargo no es perfecta y puede que pequeñas decisiones sobre su construcción aíslen el que sea una buena alternativa, tan solo por algunos mínimos usuarios. Y puede que pequeñas decisiones sobre su construcción aísle el que sea una buena alternativa tan solo para algunos mínimos usuarios. Y por lo cual, si esta opción nos llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Aunque evidentemente desde la gama que representa esta placa base no podríamos esperar estar contando con el mejor URM del mercado, la realidad es que para su costo da una excelente representación. Estamos hablando de un diseño de 10 fases de alimentación, desde lo que van a ser 8 para sus V-Core, las encargadas de la CPU, más 2 para su SoC. Para la gestión de cada una de esas fases se desprendería el controlador central de Richtec RT3674AE, el cual tan solo tiene soporte para manejar de forma directa 6 fases de alimentación,
y es ante lo mismo que se optaría por un diseño Dual Output para dar gestión al total de fases requeridas. De esa manera, una única señal podría ser gestionada por dos o más etapas en la misma potencia, y aquello permitiría que un controlador con las limitaciones mencionadas de este pueda dar soporte al total de fases que se plantean desde un modo de 4+1. Ya de parte de sus MOSFET veríamos piezas de V-Shake desde la SIC 654, contando así con una capacidad hasta 50 amperes. Aquello dejaría un manejo en teoría por parte de sus V-Core de hasta 400 amperes. Lo mismo da pie a un URM de gama de entrada, comparable a opciones como la ME-TOF de Asus, GamingNet o S3H en GB, así como la MA-MSI. Sin embargo, aunque podemos situar todos estos modelos dentro de una misma gama, HV se convierte en el modelo más económico dentro de este listado. Probablemente la opción más cercana a comparar sea S3H, que en algunas ocasiones se diferenciaría por unos $10 o también podría compartir costo. Y ante esas características vemos un URM que le puede dar soporte a toda esa generación de procesadores sin problema alguno. Y aunque no es una opción que recomendaría para OC, sí que nos puede abrir camino sobre pequeñas modificaciones de ser necesario. Así que por lo menos desde el URM, considerando el costo y gama, es una buena alternativa. ¿Con qué ventajas nos estaríamos encontrando? Realmente, aunque se trate de una gama de entrada, vamos a obtener una placa bastante completa desde los añadidos suministrados, pero sobre todo y como en cualquier placa que se ubique en estas mismas gamas, lo más importante es el costo, y aquel es el punto que normalmente tiene a favor. Estamos hablando de un modelo que usualmente encontraremos entre los $110 a $130, donde normalmente puede estar una D3HP, una MK o DS3H en GB, que también se considerarían opciones acordes por costo, y donde la HV puede sobresalir ante distintos apartados, ya que a pesar de su precio no podríamos decir que es una placa que se vaya a encontrar descuidada. Nomás desde ese apartado visual ya vemos una disipación para su URM, el cual, como te mencioné, conserva una de las mejores relaciones calidad-precio. En esas mismas condiciones ya se encuentra la disipación de su M.2 principal, el cual también se destacaría al dar soporte dentro de PCI Express 5.0. Aspecto que tan solo verás que replican opciones de mayor gama. De la mano de eso se encontraría un reforzamiento al PCI Express. Veremos cómo, a pesar de no contar con una conectividad inalámbrica de fábrica, deja a disposición un conector M.2 de tipo KE con el cual añadir tarjetas para Wi-Fi, además de que también se contaría con una conexión hacia un RJ45 en los 2,5 GB. Aspectos como su conectividad para USB no es el añadido donde más brilla el modelo, sobre todo por la poca cantidad de conexiones a USB-A. Sin embargo, para esas gamas es acorde, y aún más importante, se incluye la doble conexión hacia USB-C dentro del backplate como encabezados internos, y aquello sí se destacaría frente a otras marcas y hasta en productos de mayor gama. Sobre ese mismo backplate también se situarían utilidades como Build Flatbed Button, con la cual se vuelve factible dar actualizaciones a su BIOS sin contar con una CPU, y que ante futuras generaciones será importante. Más allá de esto, no tendríamos algo extra que podríamos destacar, y sobre todo lo más importante a tener presente es su costo. Ver cómo cada una de esas características se ven representadas desde este modelo, a pesar de rebatir el precio de muchas de las opciones de menor gama en el mercado, da sentido no solo hacia el por qué deberíamos escoger esta placa, sino cualquier modelo de una gama de entrada. ¿Qué desventajas tendría esta placa base? Al ser una opción que se mueve alrededor de las gamas más bajas, no podemos llegar a decir que cuente con muchas desventajas. Evidentemente hay muchos añadidos que deja de añadir la placa, y de ahí podríamos sacar distintos apartados que jueguen en su contra, pero no sería acorde juzgar a la misma por la falta de sus apartados, sobre todo teniendo en cuenta la propia gama de la placa, y que otros modelos dentro de esa misma gama tampoco van a añadir dichas características, aunque sí que hay un añadido bastante cuestionable, y es aquella falta de conectividad de tipo RGB o ARGB, donde si bien algunos usuarios puede que no les importe esto, lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones es un motivo para desistir por completo de la placa. No tiene sentido que hoy en día no se establezcan conexiones tan esenciales con las tendencias actuales. Evidentemente esto no restringe por completo el uso de iluminación de ser necesario, ya que se pueden dar soluciones con controladores externos, pero en practicidad se vuelve una carencia tan absurda e innecesaria que poco sentido le veo. Y aparte de eso hay que tener en cuenta la ausencia de los dos slots extra para la RAM, que aunque en muchos ensambles no será precisamente un apartado por el cual desistir del modelo, pues sí que se vuelve una falencia considerando aquella competencia directa que sí nos va a incluir aquellos slots extra. Y ya fuera de esto, lo único a considerar es que es una placa dependiente de su costo, ya que si el mismo encuentra demasiada cercanía con otros modelos como la S3H en GB, dejaría de tener sentido la orientación por la HDV, considerando que muchos de los añadidos se comparten, pero la S3H también da algunas mejoras, como si contar con esos dos slots extra para la RAM,
o tener aquella conectividad de tipo RGB y ARGB, además de otros añadidos como la disipación sobre ambos M.2, un USB-A en adición, entre otros mínimos cambios que, teniendo en cuenta la propia marca y el que tiene mayor posicionamiento en un público hispano, puede orientar la decisión sobre aquella S3H u otras opciones de esa compañía. Por lo que mantener esa diferencia en costo con modelos como estos es radical para que pueda ser una buena opción a considerar. En conclusión, si bien cada uno de los apartados de esta placa denota el que realmente es una buena opción hablando desde conceptos como la calidad-precio, lo cierto es que tiene un problema tan absurdo para los estándares de hoy en día, que es que prácticamente se excluye a un 80% de los usuarios tan solo por no incluir conexiones RGB o ARGB. Que parece hasta exagerado, pero es que realmente cada equipo que se ve hoy en día emplea esas conexiones, y aunque pueda sustituir su uso desde controladores externos u otros sistemas, pues poco sentido tiene si tan solo por optar por otra placa ya sea solución. Y digo que tiene poco sentido porque es que no creo que afecte nada el incluir esas conexiones extra. Podríamos decir que el costo se afectaría o algo por el estilo, pero es que son dos conexiones que se ven hasta en una A620M S2H como uno de los modelos más económicos del mercado. Y ni siquiera por tomar a un público que no guste de sistemas de iluminación, porque aquello ya entraría bajo la decisión del usuario. Y ahí está la cuestión, no dejar que el propio usuario tome esa decisión. Bajo todo esto, pues entonces, ¿es una placa recomendable o no? Pues sí quedaría cabida como para ser recomendada, ya que siempre y cuando tengamos en cuenta esas limitaciones y la falta de los 2 slots extra para su RAM, pues fuera de ellos sigue estableciendo buenos balances a partir de la calidad-precio del producto. El resto de sus apartados realmente serán acordes y hasta destacables con modelos en su misma gama y costo. Desde esa parte recomendable, al situarnos en ese grupo donde esos problemas no afecten el ensamble que tienes en mente. Ya si tu respuesta frente a estos mínimos problemas es negativa, creo que la mejor placa como para darle un reemplazo es la DS3H en Gigabyte, que como te he ido nombrando en el video es precisamente con la cual deberíamos comparar esta placa, y que usualmente suele rondar los mismos costos o tendría mínimos incrementos, pero sí que daría solución a los problemas de esa placa, e inclusive aportando algunos complementos extra. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esa placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.